En Madrid la noche es silenciosa. Pero ese silencio es engañoso. El barrio de Lavapiés parecía dormir. Las farolas lanzaban luces temblorosas. Las ventanas de los edificios abandonados miraban a la oscuridad como ojos vacíos. El viento arrastraba bolsas de plástico por la acera. A lo lejos, un perro ladró. Luego otra vez el silencio. Había un hombre frente a un edificio viejo. Sudadera con capucha. Las manos en los bolsillos. El aliento se le hacía vapor en el aire frío, miró a su alrededor. No había nadie, se acercó a la puerta. Empujó. La puerta se abrió con un chirrido, dentro hacía aún más frío. Húmedo. Olía a moho. Las paredes estaban agrietadas. El suelo cubierto de basura y escombros, se dirigió a las escaleras. Los peldaños de madera gemían bajo su peso. Primer piso. Segundo. Tercero, al llegar al último piso se detuvo. Respiró. Luego abrió una puerta, la habitación estaba vacía. En el centro había una silla vieja. De metal. Oxidada, y en la silla, un hombre tenía las manos atadas por detrás con gruesas bridas de plástico. Los pies sujetos a las patas de la silla. La boca tapada con cinta gris. Los ojos del hombre estaban abiertos. Abiertos por el miedo. El sudor le corría por la frente. El pecho subía y bajaba con rapidez. Intentaba respirar, pero la cinta lo asfixiaba. El encapuchado entró. Cerró la puerta tras de sí. Un instante de silencio. Solo los gemidos ahogados del hombre. Entonces el encapuchado sacó algo del bolsillo. El metal relució a la luz de la luna. Un bisturí. Instrumento quirúrgico. Punta afilada, el hombre de la silla empezó a forcejear desesperado. Las ataduras le rompían la piel. Pero no podía moverse, el encapuchado se acercó. Paso a paso. Lento. Paciente. Se detuvo frente a la silla. Se inclinó. Su rostro quedó cerca del hombre. Pero en la oscuridad solo se veían los ojos. Ojos vacíos. Susurró. No eres el primero. Y tampoco serás el último. Luego la punta del bisturí tocó el pecho. La piel se abrió. Brotara sangre. El cuerpo del hombre se tensó. Quiso salirle un grito ahogado, pero no salió sonido. El encapuchado empezó a dibujar. Despacio. Con cuidado. Como si estuviera creando una obra de arte. Primer trazo. Vertical, segundo trazo. Horizontal. Tercer trazo. Curvo. La sangre goteaba. Roja. Caliente. En el pecho empezó a formarse una letra. A. Luego el signo más. ABI. El bisturí se detuvo. El encapuchado se echó atrás. Contempló su obra, la cabeza del hombre en la silla cayó hacia adelante. Aún respiraba, pero muy débilmente. Los ojos entrecerrados. El encapuchado sacó otro frasco del bolsillo. Líquido transparente. Lo vertió. Sobre las heridas. El cuerpo del hombre se sacudió por última vez. Y luego, se quedó quieto, el encapuchado guardó el frasco en el bolsillo. Limpió el bisturí con un paño. Caminó hacia la puerta. Salió sin mirar atrás. La puerta se cerró. Pasos en la escalera. Se alejó. Desapareció. En la habitación solo quedó el silencio, y en la silla, un cuerpo inmóvil, con las letras grabadas en el pecho. ABI. El teléfono sonó a las 5 de la mañana. El sol aún no había salido. El cielo estaba de un gris azulado oscuro. Los pájaros empezaban a cantar,
pero la ciudad todavía no despertaba. Tomé el teléfono en mi mano. Tenía los ojos cerrados, pero contesté. López. Era la voz de Vega. Tensa. Detective, se encontró un cadáver. En Lavapiés. En un edificio abandonado. El equipo ya está allí. Abrí los ojos. Miré el techo. Voy en camino. Colgué. Me quedé unos segundos inmóvil. Luego me levanté. Me vestí en silencio. Pantalón oscuro. Camisa blanca. Chaqueta de cuero. El arma en la cintura. Las esposas en el bolsillo. Miré el cuarto de los niños. Diego dormía envuelto en la manta. Mateo ya roncaba con la boca abierta. Los besé en la frente a ambos. Despacio. Sin despertarlos. Los quiero, susurré. Cerré la puerta sin hacer ruido. Las calles estaban vacías. Mi coche se deslizaba por avenidas desiertas. Aún no empezaba el tráfico. Solo había camiones de limpieza. Y algún taxi aislado. Cuando llegué a Lavapiés, el sol empezaba a asomarse en el horizonte. Luces naranjas pintaban el cielo. Pero la calle seguía oscura. Los edificios viejos tapaban la luz. Los coches patrulla estaban alineados frente al edificio. Las luces azules y rojas parpadeaban. Habían puesto las cintas. Los técnicos entraban y salían con maletines y cajas. Aparqué. Bajé. El aire frío me golpeó la cara. Respiré hondo. Luego caminé hacia el edificio. Un agente me reconoció. Levantó la cinta. Entré, el pasillo estaba oscuro. Húmedo. En las paredes había manchas de humedad. El yeso del techo se caía. El suelo estaba agrietado. Cada paso resonaba. Subí las escaleras. Los peldaños de madera crujían bajo mis pies. Primer piso. Segundo. Mi respiración se volvió pesada. Tercer piso, llegué al último. Me detuve. Una puerta entreabierta. Una luz adentro. Flashes de cámara. Entré. En medio de la habitación había una silla. Y en la silla, un hombre. La cabeza caída hacia adelante. Las manos atadas por detrás. La boca tapada con cinta. En el pecho, sangre. Seca. Rojo oscuro. Y en el centro, letras. ABI. El estómago me dio un vuelco. Pero mi cara no mostró nada. Me acerqué. Observé con cuidado, las letras estaban grabadas. Con bisturí. Líneas rectas. Sin temblores. Profesional. Uno de los técnicos se acercó. Hora de la muerte, hace unas 8 horas. Cerca de la medianoche. ¿Identificación? Aún no. No llevaba nada. Ni cartera, ni teléfono, nada. Rodeé el cuerpo. Las manos estaban amoratadas. Las muñecas marcadas por las ataduras. Los pies firmemente sujetos a la silla. ¿Señales de lucha? Ninguna. Como si no hubiera resistido. Me pareció extraño. ¿Quién se dejaría hacer algo así sin luchar? En ese momento la puerta se abrió. Entró un hombre alto. Hombros anchos. Cabello oscuro, algo rizado. Rostro de facciones marcadas. Ojos castaños oscuros, pero con un vacío dentro. Llevaba chaqueta de cuero. En la mano, un vaso de café. Me miró. Nuestras miradas se cruzaron. Detective López, dijo. Su voz era profunda. Controlada.
Me detuve. Sí. ¿Y usted quién es? Inspector Raúl Domínguez. Transferido desde Barcelona. Me sorprendió, pero no lo mostré. No había pedido compañero. Lo sé. Bebió un sorbo de café. Yo tampoco lo pedí. Pero el jefe dio la orden. Hay un asesino en serie en Madrid. Trabajaremos juntos. Una incomodidad me recorrió por dentro. Confiar en alguien nuevo siempre llevaba tiempo. Sobre todo en este trabajo. Veamos entonces, dije. Me giré hacia el cadáver. ¿Qué opinas? Raúl se acercó. Se paró frente al cuerpo. Observó con detalle. Las letras. Las ataduras. La cinta en la boca. En Barcelona hubo un caso igual, dijo al final. Hace 2 meses. El mismo estilo. Letras grabadas en el pecho. El mismo método de atadura. Sentí que el aire me faltaba. ¿Tú conoces a este asesino? No. Pero resolví un caso parecido. O creí que lo había resuelto. ¿Qué quieres decir? Raúl me miró. En sus ojos vi un dolor. Pero lo ocultó de inmediato. En Barcelona atraparon a un hombre. Confesó. Fue a prisión. Pero, 3 meses después murió en la cárcel. Dijeron que fue suicidio. ¿Y no lo creíste? No. Porque las pruebas estaban demasiado limpias. Demasiado perfectas. Como si alguien lo hubiera sacrificado. La garganta se me cerró. Entonces el verdadero asesino. Sigue libre. Y ahora, está en Madrid. En la morgue Sofía nos esperaba. El cuerpo estaba sobre la mesa. La sábana blanca retirada, el laboratorio estaba frío. Sonaba el aire acondicionado. Tubos fluorescentes iluminaban el techo. Todo blanco. Estéril. Olía a muerto. A desinfectante y, algo más. Dulzón. Repulsivo. Sofía llevaba guantes. Su rostro era serio. Víctima, varón, 45 años. Identidad aún desconocida. Causa de muerte, pérdida de sangre. Resultado de tortura. ¿Cuánto tiempo resistió? Pregunté. Al menos 2 horas. Tal vez más. El asesino no tenía prisa. Las letras en el pecho. Sofía se inclinó. Examinó con lupa. Se hicieron en vida. Con bisturí. Instrumento médico. Trazos firmes. Sin temblor. El asesino, o es médico o tiene mucha experiencia. Raúl se adelantó. ¿Alguna otra marca? ¿Tejido? ¿Fibra? Sofía miró otra bandeja. Bajo las uñas hay un pequeño fragmento de tejido. Probablemente del asesino. El análisis de ADN está en proceso. ¿Cuánto tardará? Unas horas. Raúl se apartó. Pensaba. Luego me miró. En el caso de Barcelona fue igual. Había tejido bajo las uñas. Pero el ADN no coincidió. No estaba en el sistema. Entonces el asesino nunca fue detenido, dije. Exacto. O sus registros fueron borrados. Esa frase resonó en mi cabeza. Registros borrados, ¿quién podía hacer eso? ¿La policía? El Estado, esa noche de regreso a casa, ya había oscurecido. Las calles llenas. La gente volvía del trabajo. Los restaurantes se llenaban. La vida seguía, pero yo pensaba en el rostro de ese cadáver. En las letras en su pecho. A ver.
¿Por qué el grupo sanguíneo? ¿Qué significaba? Al llegar a mi edificio, mis hijos me esperaban en la puerta. Mamá. Diego corrió hacia mí. Me abrazó. Hola, cariño, dije. Le acaricié la cabeza. Mateo estaba viendo la tele. Giró la cabeza. Mamá, ¿dónde estabas? No has estado en todo el día. Trabajando. Pero ya estoy aquí. Fui a la cocina. Abrí la nevera. Casi vacía. Leche. Queso. Algunas verduras. Pediremos pizza, dije. Los niños gritaron de alegría, jugamos hasta que llegó la pizza. Lego. Dibujos. Risas, pero dentro de mí algo seguía. Inquietud. Ansiedad, porque había un asesino. En Madrid. Y él no iba a detenerse. A medianoche sonó el teléfono. Era Vega. Detective, se encontró un segundo cadáver. El corazón me dio un vuelco. ¿Dónde? Lavapiés. Otra vez un edificio abandonado. Pero esta vez, la víctima aún no había muerto. ¿Qué? Sí. Alguien oyó gritos. Llamó a la policía. Cuando llegamos, el hombre aún respiraba. Pero estaba gravemente herido. Voy en camino. Salí sin despertar a los niños. Cerré la puerta con cuidado. Bajé corriendo las escaleras, subí al coche. Encendí la sirena. Había poco tráfico, pero cada segundo contaba. Cuando llegué a Lavapiés, la ambulancia ya estaba allí. Los paramédicos llevaban maletines. Bajaban una camilla, corrí al edificio. Subí las escaleras de 2 en 2. La respiración me ardía en el pecho, en el cuarto piso una puerta estaba abierta. Entré. En el suelo yacía un hombre. Sin camisa. En su pecho sangre. Sangre fresca. Aún no se había secado. Y en medio, una letra. Incompleta. Oh. Raúl estaba a mi lado. Jadeaba. Escapó por la ventana, dijo. Lo seguí, pero era demasiado rápido. Se desvaneció. ¿La víctima? Vive. Pero está inconsciente. Corrí a la ventana. Miré afuera. Había una escalera de incendios. Bajaba hacia la oscuridad. Por ahí se fue. Sí. Pero dejó algo. Raúl sostenía una bolsa de plástico. Dentro un bisturí. Manchado de sangre. El asesino tenía prisa, dije. Esta vez, no terminó su trabajo. Raúl asintió. Alguien lo interrumpió. Quizás porque llegamos nosotros. Pero dentro de mí había otra sensación. Quizás el asesino no huyó. Quizás quería que estuviéramos allí. A primeras horas de la mañana el laboratorio estaba en silencio. Solo se oía el siseo del aire acondicionado y el zumbido bajo del refrigerador. Los primeros rayos que entraban por la ventana golpeaban las paredes blancas, haciendo que el ambiente estéril se viera aún más frío. 2 cadáveres. La misma noche. El mismo método. Colgué en la pared las fotos de la primera víctima. En el pecho se leía, ABI. A un lado, las fotos de la segunda víctima. La O había quedado a medio trazar, la sangre seguía fresca. Me senté ante el microscopio. Coloqué la muestra de tejido tomada de las uñas de la primera víctima. Ajusté la lente. Las células se definieron. Glóbulos rojos. Blancos. Y ADN ajeno. Lo conecté al ordenador. Comenzó el análisis. Números y gráficos corrían por la pantalla.
Mientras esperaba, pasé a las muestras de la segunda víctima. Tenía una fina cicatriz en el lado derecho del cuello. Antigua. Había cicatrizado, pero dejó marca. Examiné el tejido. Era corte de bisturí. De hacía meses. Se me hizo un nudo en la garganta. A ese hombre ya lo habían atacado antes. Entonces sobrevivió. Esta vez, no tuvo suerte. Tomé el teléfono. Llamé a Ángela, pero no contestó. Busqué el número de Raúl. Tampoco respondió. Estaba sola. El ordenador emitió un pitido. El análisis de ADN había terminado. Miré la pantalla. Había coincidencia. No estaba en el sistema, pero el perfil genético había salido claro. Hombre. Entre 45 y 60 años. Probable origen mediterráneo. Lo anoté. Lo informé. Lo guardé. Luego abrí los expedientes de Barcelona. Revisé los casos antiguos que trajo Raúl. Primer expediente, una joven. Lucía Domínguez. 25 años. Hallada en su casa en Barcelona. Tenía BI grabado en el pecho. Amplié su foto. Era una mujer hermosa. Sonreía. Pero en la foto de la morgue, ya no estaba esa sonrisa. Solo quedaban el miedo y el dolor. Segundo expediente, otra víctima. Hombre. 40 años. Valencia. Letra A. Tercer expediente, mujer. 32. Sevilla. OI. Ciudades distintas. Momentos distintos. Pero mismo método. El mismo bisturí. El mismo nudo. Me quedé frente a la pared. Miré las fotos. En mi mente se formó una lista. BIA, OI, ABI-O. Grupos sanguíneos. Hay 8 tipos distintos. 5 ya habían sido usados. Si el asesino quería completar la lista, habría 3 víctimas más. AI, ABB. Me temblaron las manos. Dejé mi informe sobre la mesa. Salí. No había nadie en el pasillo. Solo se oía a lo lejos el carro de limpieza. Tomé el ascensor. Subí. Fui a la oficina de Ángela. La puerta estaba cerrada, pero salía luz de dentro. Entré. Ángela estaba en su mesa. Tenía un montón de expedientes delante. Fotos. Informes. Notas. Tenía los ojos enrojecidos. No había dormido. Raúl estaba junto a la ventana. Miraba afuera. Tomaba café. El rostro tenso. Ángela levantó la cabeza. Sofía. He comparado a las 2 víctimas. Mismo bisturí. Mismo nudo. Pero hay una diferencia. Ángela se puso de pie. Miré la mesa. Dejé mi informe. La segunda víctima tiene una marca antigua en el cuello. De meses. Corte de bisturí. Es decir, ya lo habían atacado antes, pero sobrevivió. Raúl se giró. Se le abrieron los ojos, pero no habló. Ángela tomó el informe. Lo leyó. Luego miró a Raúl. En Barcelona también fue así. Raúl dejó la taza en la mesa. Se acercó. Sí. La primera víctima también tenía marcas antiguas. Como si el asesino apuntara a algunas víctimas 2 veces. La primera escapan. La segunda, ya no. Ángela se sentó en el borde de la mesa. Se llevó la mano a la frente. Pensaba. ¿Y por qué los grupos sanguíneos?
¿Qué quiere decir con eso? Raúl volvió a la ventana. Miró afuera. En silencio. Luego. En Barcelona hubo una campaña. En 2020. Campaña de donación de sangre. La organizó el hospital. Participaron cientos. Y mi hermana, ella también fue. El aire en la sala cambió. Ángela se levantó. Se acercó a Raúl. ¿Tu hermana? Raúl se volvió. Tenía dolor en los ojos. Esta vez no lo ocultó. Lucía. Tenía 25 años. Estudiaba medicina. Un futuro brillante. Fue a donar sangre. Ve y dio. 3 semanas después, apareció muerta en su casa. En el pecho, le grabaron el grupo sanguíneo. Nadie habló. Solo sonaba el aire acondicionado. Raúl continuó con voz más baja. Detuvieron a un hombre. Confesó. Entró en prisión. Pero yo no lo creí. Las pruebas estaban demasiado limpias. Ese hombre ni siquiera conocía a Lucía. Pero el sistema lo declaró culpable. 3 meses después apareció muerto en la cárcel. Dijeron que fue suicidio. El caso se cerró. No lo aceptaste, dije. No. Hace 2 meses apareció en Barcelona un nuevo cadáver. El mismo estilo. Quise reabrir el caso. Pero, llegó una orden de arriba. Ese expediente está cerrado. No lo toques, dijeron. Ángela cruzó los brazos. ¿De quién vino la orden? No lo sé. Pero de muy arriba. Quizá el asesino sea alguien protegido. Por la tarde estábamos en la sala de reuniones de la comisaría. Una mesa grande. Sillas alrededor. Una pizarra en la pared. Fotos clavadas. Víctimas. Ciudades. Fechas. Carlos del equipo de delitos informáticos también estaba. Joven. Con gafas. El portátil en la mano. Ángela se colocó frente a la pizarra. 2 cadáveres. 2 grupos sanguíneos distintos. Pero debe haber un vínculo. Carlos abrió el portátil. Identifiqué a las víctimas. La primera, Javier Ruiz. 48 años. Empresario. La segunda, Miguel Santos. 42. Contable. Ambos viven en Madrid. ¿Tienen relación entre sí? Preguntó Vega. Carlos tecleó. Salió una lista en la pantalla. Sí. Los 2 donaron sangre en el mismo hospital. En 2020. Hospital San Rafael. Ángela se acercó a la pizarra. Tomó el rotulador. Escribió, Hospital San Rafael 2020. ¿Cuántas personas donaron? 47 en total. Todos de grupos sanguíneos distintos. ¿Quiénes están en la lista? Carlos imprimió. Una lista larga. Nombres. Direcciones. Grupos sanguíneos. Ángela tomó la lista. Empezó a leer. De pronto se detuvo. Dejó el dedo sobre un nombre. Este nombre. Raúl se acercó. Miró. Lucía Domínguez. BI, Barcelona. El rostro de Raúl se tensó. La respiración se le cargó. Ella también estaba en esta lista. Ángela giró la cabeza. Había preocupación en sus ojos. Entonces el asesino está apuntando a todos los de esta lista. Probablemente. Intervino Vega. ¿Pero por qué? Esta gente solo donó sangre.
No es un crimen. Carlos abrió otra pantalla. Quizá pasó algo durante la campaña. Un incidente. Un error. Ángela se sentó. Recorrió la lista con la vista. Luego alzó la cabeza. Investiguen el hospital. ¿Quién organizó la campaña de 2020? ¿Quién era el responsable? ¿Y qué ocurrió después de esa campaña? Carlos empezó a teclear. Estoy en ello. Ya era de noche. La oficina se había vaciado. Solo quedaban unos pocos detectives. Yo seguía en el laboratorio. Aún no había llegado un tercer cadáver, pero sabía que llegaría. Porque el asesino no se detenía. Se abrió la puerta. Entró Raúl. Traía vasos de café. Me ofreció uno. Gracias. Se sentó. Hubo un largo silencio. Solo bebimos café. Luego habló Raúl. Lucía era muy buena. Ayudaba a todos. Fue a donar sangre porque pensó que salvaría una vida. Pero ese día firmó su propia sentencia. Lo siento, dije. Yo también. Han pasado 5 años. Pero, todavía la veo en sueños. Ese día. En la morgue. El momento en que vi su cuerpo. Puse mi mano sobre la suya. Lo encontraremos. Encontraremos al asesino. Raúl alzó la cabeza. Había determinación en sus ojos. Sí. Esta vez no se me escapará. Cuando volvía a casa esa noche sonó el teléfono. Era Ángela. Sonaba tensa. Sofía, Carlos encontró algo. Después de la campaña, una mujer murió. Durante una transfusión. Le dieron el grupo equivocado. Sentí un peso en el pecho. ¿Quién? El nombre de la paciente no figura en los registros. Pero el incidente ocurrió. El médico dimitió. Por error médico. Nombre del médico. Doctor Rafael Mendoza. Repetí el nombre. Rafael Mendoza. Sí. Antiguo jefe médico. Dimitió en 2021. Actualmente se desconoce su paradero. Encuéntrenlo. Estamos en ello. Colgué. Pero la inquietud crecía por dentro. Porque todo empezaba a encajar. La campaña. La donación. La transfusión errónea. La muerte. La renuncia. Y ahora, la venganza. El mundo se me vino encima. Eduardo. El mentor de Ángela. Lo conocía. Era un buen hombre. ¿Avisaste a Ángela? Aún no. Díselo tú. Por favor. Colgué. Llamé a Ángela. No contestó. Volví a llamar. Tampoco. Fui directamente a su despacho. Abrí la puerta. Ángela estaba en su mesa. Raúl a su lado. Me miraron. Entendieron. ¿Qué pasó? Dijo Ángela. Había miedo en su voz. La tercera víctima. ¿Quién? Se me cerró la garganta. Eduardo Salazar. El rostro de Ángela se puso blanco. Se levantó. Se sostuvo en la mesa. No. Raúl corrió hacia ella. La sujetó. Ángela, tranquila. Pero Ángela no podía. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Le temblaban las manos. Eduardo, para mí, él me enseñó todo. Yo. No pudo hablar. Cayó al suelo. Raúl la sostuvo. Yo me arrodillé a su lado.
Ángela, mírame. Eres fuerte. Vas a superar esto. Pero el dolor en los ojos de Ángela era un dolor que no se olvida jamás. La casa de Eduardo estaba en silencio. Demasiado silencio. El viejo edificio del barrio de Chamberí conservaba el carácter histórico de Madrid. Había macetas con flores en los balcones. Las escaleras eran de mármol. Las paredes gruesas. Pero ahora aquella casa se había convertido en una tumba. Cuando bajé del coche, las piernas no me respondieron. Raúl me sujetó del brazo. Caminamos. Paso a paso. Hasta la puerta. Las escaleras. El tercer piso. Había cintas policiales frente a la puerta. Los técnicos entraban y salían. Los flashes de las cámaras se sucedían. Pero yo solo veía aquella puerta. La puerta de Eduardo. ¿Cuántas veces había venido aquí? ¿Cuántas veces había llamado a esta puerta? ¿Cuántas veces habíamos tomado café dentro? Entré. El salón era antiguo, pero estaba limpio. Los muebles no habían cambiado en años. Había fotos en las paredes. Eduardo joven policía. Eduardo con uniforme. Eduardo recibiendo un premio. Eduardo sonreía. Pero ahora, ya no sonreía. Estaba en el sofá. La cabeza echada hacia atrás. Los ojos entreabiertos. No había miedo en su rostro. Solo cansancio. Como si incluso en su último instante hubiera permanecido sereno. Tenía sangre en el pecho. Seca. Rojo oscuro. Y en medio una letra. ¡Ay! Se me doblaron las rodillas. Iba a caer al suelo, pero Raúl me sujetó. Me agarró fuerte del brazo. Me mantuvo en pie. Respira. Respiré. Hondo. Temblorosa. Me dolía el pecho. A Eduardo lo habían matado. Sofía estaba en un rincón. Llevaba puestos los guantes. El rostro inexpresivo pero con tristeza en los ojos. Me miró. No habló. Solo asintió. Me acerqué a ella. Me arrodillé junto al cadáver. Le miré las manos. En las muñecas había hematomas. Marcas de ataduras. Pero, también había signos de lucha. ¿Se resistió? Sofía asintió. Sí. Hay tejido bajo las uñas. Alguien lo tocó y él se defendió. Pero era mayor. No tuvo fuerzas. Miré las uñas. Rotas, ensangrentadas. Eduardo luchó hasta su último aliento. Buen hombre, susurré. Era un buen hombre. Me levanté. Recorrí el salón. Inspeccioné cada rincón. La cocina. El dormitorio. El baño. Todo parecía normal. El agresor solo había matado a Eduardo. No tocó nada más. No fue un robo. Fue algo personal. Raúl estaba junto a la ventana. Miraba hacia afuera. Las manos en los bolsillos. Fui hacia él. Nos quedamos en silencio. Los dos pensábamos lo mismo. 3 cadáveres. 3 grupos sanguíneos distintos. Todos de la misma campaña. Hay una lista, dije al fin. Raúl me miró. Sí. 47 personas. Todas en riesgo. Tenemos que protegerlas. ¿Cómo? ¿Vamos a poner vigilancia a 47 personas en todo Madrid? Tenía razón. No teníamos recursos. Tampoco tiempo.
Entonces tenemos que encontrar al asesino. Ya, cuando volvimos a la comisaría, Carlos nos estaba esperando. Tenía una tableta en la mano. En la pantalla había un expediente abierto. He encontrado al doctor Rafael Mendoza. Me puse en pie. Me acerqué a la mesa. Carlos giró la pantalla. 58 años. Antiguo jefe médico. Trabajó en el Hospital San Rafael. En 2020 organizó la campaña de donación de sangre. Pero en 2021 dimitió. Por un error médico. ¿Qué error? Durante una transfusión se suministró un grupo sanguíneo equivocado. La paciente murió. Se abrió una investigación oficial, pero faltan registros. Se borraron detalles. Raúl se inclinó hacia adelante. ¿Consta el nombre de la paciente? Carlos deslizó la página. No. Pero encontré una nota de prensa. Una mención pequeña: joven muere por error médico. El doctor dimite. Fecha: febrero de 2021. El rostro de Raúl se tensó. Palideció. Apoyó las manos en la mesa. Lucía. Esa paciente era Lucía. Todos guardaron silencio. Carlos bajó la tableta. Vega agachó la cabeza. Miré a Raúl. El dolor en sus ojos se estaba convirtiendo en rabia. Ese hombre mató a mi hermana. Y luego borró los registros. Lo encubrió todo. Raúl. Pero Raúl no me oyó. Se puso en pie. Fue hacia la puerta. ¿A dónde vas? Se volvió. Tenía la mirada oscura. A buscarlo. Espera. No vayas solo. Ven si quieres. Pero yo lo voy a encontrar. La puerta se cerró. Raúl se había ido. Vega me miró. ¿Qué vas a hacer? Seguirle. Si no, puede hacer una locura. Revisé el arma. Cargada. Cogí las esposas. Me puse la chaqueta. Carlos, ¿tienes la última dirección conocida de Mendoza? Sí. Hay una en los registros antiguos. Pero, se mudó hace 3 años. Aún así, vamos allí. La dirección estaba a las afueras de Madrid. Zona rural. Un pueblo viejo. La carretera era estrecha. A ambos lados, campos. El sol empezaba a ponerse. El cielo estaba anaranjado. El coche de Raúl iba delante. Conduciendo rápido. Demasiado rápido. Hablé por radio. Raúl, reduce. No tenemos plan. Puede ser peligroso. No hubo respuesta. Raúl. Silencio. Aceleré. Lo alcancé. Fuimos en paralelo. Lo miré. Tenía el rostro tenso. Sujetaba el volante con fuerza. Llegamos al pueblo. Pequeño. Unas cuantas casas. Una iglesia. Una fuente. Calles vacías. Un gato callejero caminaba por la acera. Raúl se detuvo frente a una casa. Un edificio antiguo. La fachada agrietada. El jardín descuidado. Bajé del coche. Raúl también. Caminamos hasta la puerta. Estaba cerrada con llave. Raúl la pateó. Una vez. 2. A la tercera cedió. Dentro estaba oscuro. Olía a polvo. Los muebles cubiertos con sábanas. Encendí mi linterna. El haz barrió la estancia. Salón. Cocina. Pasillo.
Avanzamos en silencio. Raúl iba delante. El arma en la mano. Yo detrás. Llegamos al dormitorio. La puerta estaba entornada. La empujé. Se abrió. Vacío. Pero en la pared había algo. Fotos. Docenas de fotos. Colgadas. Sujetadas con chinchetas. Todas del mismo tema. La campaña. 2020, Hospital San Rafael. La gente esperaba en fila, con la manga remangada. Sonreían. Y algunas de las fotos estaban tachadas. Con rotulador rojo. Conté. 3 fotos tachadas, las 3 víctimas. Raúl se acercó a la pared. Tocó las fotos. Se detuvo en una. Era la foto de Lucía. Sonreía. Estaba sana. Feliz. Y estaba tachada. La mano de Raúl tembló. Descolgó la foto. La sostuvo entre los dedos. Estuvo aquí. Los marcó a todos. Miré otra pared. Había un mapa. Un plano de Madrid. Con marcas. Puntos rojos, 3 puntos. Los lugares donde aparecieron los cadáveres, pero había más puntos. Aún sin ejecutar. Mira, Raúl. El próximo objetivo. Examiné el mapa. El 4º punto marcaba el Hospital San Rafael. El hospital. Irá allí. Raúl se volvió. Tenía determinación en los ojos. Entonces nosotros también iremos. Ahora. Cuando llegamos al hospital ya era de noche. Los edificios estaban iluminados. Las ambulancias iban y venían. La gente corría a urgencias, pero nosotros íbamos a otro sitio, al sótano. Al banco de sangre, subimos al ascensor. Al último nivel. Se abrieron las puertas. El pasillo estaba frío. Silencioso. Las luces fluorescentes parpadeaban. Las paredes de hormigón, avanzamos. Paso a paso. Las armas empuñadas, entonces oímos un sonido, un gemido. Débil. Lejano, corrimos, llegamos a una puerta. Estaba entreabierta. Entré. Un hombre yacía en el suelo. Sin camisa. Con sangre en el pecho. Fresca. Aún no coagulada. Habían grabado una letra. Pero quedó a medias. B. El hombre respiraba. Débil, pero respiraba. Está vivo. Raúl sacó la radio. Una ambulancia. Sótano del hospital. Ahora. Me arrodillé junto al hombre. Le solté las ataduras. Le quité la cinta de la boca. Abrió los ojos. Llenos de pánico. Intentó hablar, pero no le salía la voz. Tranquilo. Estás a salvo. Entonces, detrás de mí se oyó un sonido. Pasos. Rápidos. Alejándose. Raúl se volvió. ¡Ay! Echó a correr. Yo detrás, en el pasillo había una sombra. Huía a toda prisa. Vestía algo blanco. Una bata. Alto. Policía. Pero la sombra no se detuvo. Giró la esquina. Entró en la escalera. Subió. Nosotros detrás, primer piso. Segundo. Tercero. Se me cortaba la respiración. Me ardían las piernas. Pero no paré. Llegamos a la azotea. La puerta estaba abierta. Salí, el viento cortaba. Hacía frío.
Las luces de Madrid brillaban a lo lejos. Y en el borde del tejado, estaba un hombre. De estatura media. Con gafas. Bata blanca. Las manos manchadas de sangre, el doctor Rafael Mendoza, alcé el arma. Manos arriba. Mendoza se volvió despacio. Tenía el rostro sereno. Pero en los ojos vacío. No habló. Solo miró. Raúl llegó a mi lado. Le apuntó también. Le temblaban las manos. Tú mataste a mi hermana. Mendoza inclinó ligeramente la cabeza. Como si asentara. Raúl dio un paso al frente. Llevo 5 años buscándote. 5 años, y por fin te encontré. Mendoza metió la mano en el bolsillo. Ni te muevas. Grité. Pero lo que sacó, no era un arma, era una foto, la foto de Lucía. Mendoza miró la foto. Luego a Raúl. Lo siento. 2 palabras. Solo 2. Pero Raúl. Raúl no pudo soportarlo. Se lanzó hacia adelante. Bajó el arma. Corrió hacia Mendoza. Mendoza retrocedió. Se acercó al borde. No. Grité. Pero era tarde. Mendoza sacó otra cosa del bolsillo. Una pistola. La levantó. 2 detonaciones se mezclaron. Raúl disparó. Mendoza disparó. Los 2 cayeron. Corrí hacia Raúl. Me arrodillé. Le sangraba el hombro. Pero tenía los ojos abiertos. Respiraba. Raúl. Estoy bien. Estoy bien. Miré a Mendoza. Estaba en el suelo. Le sangraba el pecho. Tenía los ojos abiertos pero vacíos. Me acerqué. Le tomé el pulso. No tenía. Había muerto. La ambulancia llegó en cuestión de minutos. Los paramédicos subieron a la azotea. Colocaron a Raúl en la camilla y lo bajaron a toda prisa. Yo corrí detrás de ellos. Las escaleras parecían infinitas. Cada peldaño se me antojaba un siglo, las puertas de la ambulancia se cerraron. Se alejó con las sirenas aullando. Las luces rojas y azules danzaban en la noche, me quedé en la azotea. El cadáver de Mendoza seguía allí. Los técnicos fotografiaban, recogían indicios. Pero yo solo lo miraba a él. Las gafas rotas. La bata blanca empapada de sangre. La foto que llevaba en la mano había salido volando con el viento. El rostro de Lucía se había perdido en la oscuridad, habíamos matado a un monstruo. Pero no se sentía como una victoria. Solo cansancio y vacío. Vega se acercó. Me tendió un vaso de café. Lo tomé pero no bebí. Solo lo sostuve. Sentí su calor en las manos. ¿Cómo está Raúl? Preguntó. Vive. Le han dado en el hombro pero no hay peligro. Los médicos lo han llevado a cirugía. Bien. ¿Y tú cómo estás? No respondí. Porque no lo sabía. ¿Cómo estaba? Bien. Mal. Habíamos perdido a Eduardo. Raúl casi muere. Mendoza estaba muerto. ¿Y qué quedaba? Justicia. Venganza. Vete a casa, Ángela. Descansa. Mañana será un día largo. Asentí, pero no me fui a casa. Fui directamente al hospital. Los pasillos del hospital eran blancos. Todo olía a antiséptico. Los pasos resonaban. La gente esperaba en silencio. Algunos lloraban. Otros rezaban. Llegué a la zona de quirófanos.
Me senté en la sala de espera. Las sillas de plástico eran incómodas. Las paredes desnudas. Solo un reloj. Tic-tac, tic-tac. Los segundos pasaban despacio, 1 hora. 2. 3, por fin se abrió la puerta. Salió un médico. Llevaba una bata verde. Se quitaba los guantes. Me puse en pie de un salto, el médico se acercó. No sonreía, pero tampoco parecía preocupado. El inspector Domínguez está estable. La bala entró y salió por el hombro. No hay daño óseo ni nervioso. Se recuperará. El peso en el pecho se me alivió. Respiré. Hondo y con alivio. ¿Cuándo podré verlo? Mañana por la mañana. Ahora necesita descansar. Tardará unas horas en salir de la anestesia. Le di las gracias. El médico se fue. Yo me quedé en el pasillo. Permanecí allí un rato. Luego salí al exterior, el aire de la noche estaba limpio. Se veían las estrellas. El ruido de Madrid llegaba de lejos, pero allí había silencio. Inspiré hondo. Encendí un cigarrillo. Exhalé el humo. Lo vi desvanecerse en el aire. Sonó el teléfono. Era Sofía. Ángela, la víctima que encontramos en el sótano, ha empezado a hablar. Ha dicho algunas cosas. ¿Qué dijo? Que Mendoza lo conocía. Lo llamó por su nombre. Ven, hay una urgencia, le dijo. Él fue. Y luego, oscuridad. No recuerda nada más. Así que Mendoza escogía a sus víctimas desde el hospital. Probablemente. En la campaña los vio a todos. ¿Quién donó qué grupo, dónde vivían? Lo sabía todo. Aplasté el cigarrillo. ¿Quién más queda en la lista? Eran 47. 3 están muertos. 1 herido pero salvado. Quedan 43. Protegedlos. Llamad a todos. Explicad la situación. Que tengan cuidado. Entendido. Colgué. Subí al coche. Pero no fui a casa. Volví a la comisaría. La oficina estaba vacía. Pasaba de medianoche. Solo quedaba un agente de guardia. Al verme me saludó con la cabeza. Se lo devolví, miré los expedientes de mi mesa. Fotos. Informes. Los registros de Mendoza. Las fotos de las 3 víctimas. La sonrisa de Eduardo. Los ojos brillantes de Lucía. La seriedad de Javier. La sencillez de Miguel, todos se habían ido. Porque un hombre cometió un error. Un hombre puso sangre equivocada. Una mujer murió. Y ese hombre no pudo perdonarse y empezó a castigar a otros. ¿Tenía sentido? ¿Qué culpa tenían los donantes? Solo intentaron hacer el bien. Dar sangre. Salvar vidas. Pero Mendoza los vio como culpables. Como parte del sistema. Para olvidar su propia culpa, mató a otros. ¿Estaba loco? Tal vez. Pero era una locura con método. Retorcida pero ordenada. Enferma pero planificada. Encendí el ordenador. Leí de nuevo el expediente de Mendoza. Fecha de nacimiento. Formación. Hospitales donde trabajó. Ascensos. Premios. Y luego, dimisión. 2021, febrero. El mes en que murió Lucía, busqué en las hemerotecas. Encontré una noticia pequeña. Apenas 2 párrafos. Error médico en el Hospital San Rafael. Una joven fallece durante una transfusión. El doctor Rafael Mendoza dimite.
La investigación continúa. La investigación continúa. Pero el resultado nunca se publicó. El expediente se cerró en silencio. Mendoza desapareció. Y 5 años después, empezó su venganza. Vibró el teléfono. Un mensaje. De un número desconocido, abrí. Era una foto. Yo. En ese mismo instante. En la oficina. Frente al ordenador, se me erizó la piel. Me levanté de un salto. Corrí a la ventana. Miré afuera. El edificio de enfrente estaba a oscuras. Ventanas vacías. Pero en una parpadeó una luz. Como un flash. Luego llegó otro mensaje. Paraste a Mendoza. Enhorabuena. Pero el juego no ha terminado. Me temblaban las manos. Quise responder, pero no sabía qué escribir. Otro mensaje. En Madrid se mueven cosas más grandes. Y tú aún no conoces la verdad. ¿Quién estaba escribiendo? Mendoza estaba muerto. Entonces, ¿quién? Sonó el teléfono. El mismo número. Contesté sin hablar. Solo esperé. Una voz al otro lado. Sorda. Metálica. Como si hablara un sintetizador. Inspectora López. La observo. Desde hace tiempo. Y usted tiene un secreto. No es así. Se me cortó la respiración. ¿Quién eres? ¿Alguien? Nadie. No importa. Lo importante es. Mendoza era solo una pieza. De un rompecabezas mayor. Y usted está en el centro. ¿Qué quieres? Por ahora, nada. Solo mirar. Pero pronto hablaremos. Muy pronto, la línea se cortó, dejé el teléfono sobre la mesa. Corrí a la ventana. Miré el edificio de enfrente. Ya no había luz. Solo oscuridad. Cogí la emisora. A todas las unidades. Registren el edificio frente a comisaría. Alguien me está vigilando. En minutos llegaron patrullas. Los equipos entraron en el edificio. Peinaron planta por planta. Pero no encontraron a nadie. Solo una habitación vacía. Dentro un trípode. Un soporte de cámara. Pero sin cámara. Alguien se la había llevado. Vega se me acercó. Parecía agotado. Te estaban observando. Pero han huido. Dejaron el trípode. ¿Huellas? Limpio. Usaron guantes. ¿Grabaciones? No hay cámaras en el edificio. Es antiguo. Medio abandonado. Me desesperé. Fuera quien fuese, era profesional. Tenía un plan. Sabía cómo escapar. ¿Pero por qué? ¿Por qué vigilarme? ¿Y estaba relacionado con Mendoza? A la mañana siguiente visité a Raúl en el hospital. Estaba sentado en la cama. El hombro vendado pero despierto. Tenía un gesto de dolor leve soportable. Me senté a su lado. Guardamos silencio un rato. Luego habló. ¿Mendoza está muerto? Sí. Apoyó la cabeza hacia atrás. Miró al techo. Había algo en sus ojos. ¿Alivio? ¿Tristeza? Quizá ambas cosas. Llevaba 5 años esperándolo. Cada noche lo veía en sueños. El rostro de Lucía. En el depósito. Y luego encontraba a Mendoza. Lo detenía. Pero por dentro estoy vacío. Le tomé la mano. Porque la venganza nunca llena el vacío.
Solo crea otro. Lo sé. Pero ¿qué más podía hacer? Nada. Hiciste lo correcto. Lo detuviste. Salvaste a más personas. Raúl se volvió hacia mí. En sus ojos había una pregunta. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Perdiste a Eduardo. Se me hizo un nudo en la garganta. No quería hablar, pero me obligué. Eduardo era un buen hombre. Me lo enseñó todo. Cómo ser detective. Cómo mantenerse fuerte. Cómo buscar justicia. Y ahora ya no está. Pero lo que me enseñó sigue conmigo. Estaría orgulloso de ti. Eso espero. Se abrió la puerta. Entró una enfermera con una bandeja de medicación. Tomó la temperatura de Raúl. Le midió la tensión. Todo normal. Sonrió y salió. ¿Cuántos días te quedarás aquí? Pregunté. 2 o 3. Luego debo descansar en casa. 1 mes quizá. ¿Volverás a Barcelona? Raúl se detuvo. Pensó. Luego negó con la cabeza. No. Me quedaré en Madrid. Porque aquí hay trabajo. Y tú necesitas un compañero. Sonreí. Por primera vez esa noche sonreí. De acuerdo. Me gustaría trabajar contigo. Esa noche al volver a casa, los niños me esperaban. Diego veía la tele. Mateo hacía los deberes. Ambos levantaron la cabeza. Sonrieron. Mamá. Los abracé. Fuerte. Mucho rato. Aspiré su olor. Les acaricié el pelo. Los he echado de menos. ¿Dónde estabas? Preguntó Diego. En el trabajo. Pero ahora ya estoy aquí. Hicimos la cena. Pasta. Salsa de tomate. Queso. Sencillo pero rico. Comimos juntos. Hablamos. Reímos. Cuando se acostaron, me quedé sola en el salón. La tele estaba encendida, pero no miraba. Solo me quedé allí, con la mente en blanco. Vibró el teléfono. Un mensaje. El mismo número. Abrí. Mendoza terminó. Pero el juego sigue. En Madrid hay secretos. Y tú eres el centro del secreto. Prepárate, inspectora López. Porque pronto, todo va a cambiar. Debajo una foto. Antigua. Borrosa. Pero la reconocí. Eduardo. De joven. Con uniforme. Con otros policías. Todos sonreían. Pero al fondo, había un hombre. En la sombra. El rostro poco nítido, pero estaba ahí. Y ese hombre, me miraba. Dejé el teléfono sobre la mesa. Fui a la ventana. Corrí las cortinas. Miré afuera. La calle estaba desierta. Los coches aparcados. Las farolas encendidas. Todos dormían. Pero tenía una sensación. Como si alguien me estuviera observando. Alguien invisible. Alguien escondido en la oscuridad. Cerré las cortinas. Apagué las luces. Me acosté. Pero no pude dormir. Porque lo sabía. Mendoza había terminado. Pero había otro. Otra amenaza. Otro misterio. Y esta vez era más peligroso. Continuará.